El domingo pasado, el tiempo ordinario comenzaba con el bautismo del Señor. Y en el sermón que di, pues al final había tanta materia en la primera parte del Evangelio leído que no pasé de la parte de San Juan Bautista. Sin embargo, pensándolo, decía, el bautismo del Señor, ese pórtico de entrada al tiempo ordinario. Deberíamos decir unas palabras sobre el bautismo, este bautismo. Este bautismo que nos lo aplicamos también a nosotros. Y por eso quería continuar con ese Evangelio. Dice San Juan Bautista: yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Esta es la razón por la que he querido predicar de esto. La necesidad que tenemos todos, laicos y hasta el obispo, los cardenales y las religiosas, todos, fervorosos o no fervorosos, de ser bautizados primero con agua, símbolo de esa purificación que ya venía del Antiguo Testamento, pero después con el Espíritu Santo. Si preguntáramos a la mayoría de los seguidores de Jesús, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo con el Espíritu Santo. Se encontrarían en una cierta dificultad para contestarlo. Tampoco me estoy refiriendo con esto a una cosa muy concreta que existe dentro de la renovación carismática, que es el bautismo en el Espíritu. No, tampoco me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a algo más amplio, que no se refiere a una espiritualidad determinada, que es para todos. Ser bautizados con el Espíritu Santo. Es cierto que todos los cristianos hemos sido bautizados. Sin embargo, realmente tenemos la experiencia de haber sido, voy a usar otra palabra, lavados en el hálito santo, que es otra forma de traducir exactamente las mismas palabras griegas. Tenemos la conciencia de haber sido lavados con el hálito santo, que es la tercera persona. La traducción bautismo con el Espíritu Santo no es incorrecta, porque es verdad que aunque bautismo significa lavado por inmersión, también es verdad que incluso en esta época ya era un término que se usaba de un modo técnico. Es lo que hacía San Juan Bautista, es lo que hacían muchos judíos piadosos antes de la Pascua. Iban a establecimientos concretos y pasaban por un lavado ritual todo el cuerpo. Requería un establecimiento para tener mucha agua y agua caliente, etc. Cosa que a veces no se podía hacer en casa. No había bañera en las casas, se bañaban con, tinajas o a trozos. Pero sentían ellos esa necesidad de sumergirse totalmente, de lavarse enteramente, lavado con agua. Para ellos tenía un sentido ritual, de purificación, mucho mayor ya no el de la Pascua, el sábado. Esto se hacía antes de la cena del sábado, los que querían, si ya no era para la cena, sino en el Jordán y con alguien tan santo como San Juan y confesando los pecados.
Repito otra vez las palabras de San Juan. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Él os lavará con el santo hálito. Decía que lavado se puede traducir bien por bautismo porque tenía un sentido técnico. También está bien traducido por Espíritu Santo en vez de santo hálito. ¿Por qué? Porque es verdad que la palabra neuma significaba hálito, pero también significaba viento y también significaba espíritu. Así llamaban a eso que llamamos nosotros el alma, el espíritu. Con lo cual la traducción es correcta. Son tres cosas distintas: hálito, viento y espíritu, el principio vital, no material que había en algo. Son tres cosas distintas. He dedicado tiempo en decir lo que significa esa palabra, porque siempre la estamos usando, el Espíritu Santo, pero conociendo las palabras se llena de más sentido ese apelativo de la tercera persona. Del mismo modo que ya antes había un lavado del agua, un bautismo del agua, también antes en el Antiguo Testamento se daba el Espíritu de Dios. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Proverbios, cuando dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la necedad? Volved a mi reprobación. He aquí que derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré mis palabras conocidas a vosotros. Fijaos, es el espíritu del Antiguo Testamento. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la necedad? Volveos a mi reprobación. Es decir, la corrección de un pueblo rudo que se le habla en su mismo lenguaje. Hay que quitar el pecado, la ley de la que hablará después San Pablo. Pero ya incluso en la época de la ley se concedía el Espíritu, se proporcionaba el Espíritu a través de la palabra, a través de la búsqueda de la sabiduría en la escucha de Dios. He aquí que derramaré mi Espíritu sobre vosotros. La palabra que usa es ruá. La palabra ruá significa lo mismo que neuma. Tiene los mismos tres sentidos que en griego, que he explicado antes. Con lo cual, para denominar a la tercera persona es perfecto. Ya en el Antiguo Testamento se derramaba la ruá. Esto nos tiene que hacer entender lo fácil que es conseguir que se derrame, y uso esa palabra derramar porque es la que usa el libro de Proverbios, derramar como el que derrama agua, que penetra en alguien, en una tierra, que se derrame el Espíritu Santo. Ellos no tenían todavía ningún sacramento, y sin embargo, a través de la escucha de la palabra, en la oración de la palabra, ya se derramaba la ruá. Ezequiel 36, versículo 25. Entonces os aspergeré un agua limpia sobre vosotros, y estaréis limpios, y os limpiaré de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Fijaos, es verdad que después se va a conceder el perdón de los pecados de un modo más profundo, más misterioso, el sacramento, el poder de Cristo, etc. Es cierto, pero ya en el Antiguo Testamento Dios a través del profeta le decía a ese pueblo: os aspergeré con un agua pura y os limpiaré de vuestra inmundicia. Se refiere no a la material. Esto es muy interesante. Ciertamente que en el sacramento se nos da el perdón,
Pero también se da el perdón en la oración. También el santiguarse con el agua bendita hace un efecto. Si tenemos en mente esto que he dicho del agua y del lavado, puede darle otro simbolismo a un acto tan humilde como es tomar un poco de agua bendita al entrar a la iglesia. Los ídolos, la suciedad. Pero no se queda allí y estamos en el Antiguo Testamento, porque añade el profeta Ezequiel, y el que habla es Dios a través de él: además os daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de vosotros. Y removeré el corazón de piedra de vuestra carne y os daré un corazón de carne. La limpieza es respecto al pasado, lo que he hecho. Señor, perdón. El corazón nuevo es para el futuro. Señor, quiero sentir, amar con unas entrañas nuevas. Si vemos esto, entendemos de un modo mejor lo que sucedió sobre el Jordán, el misterio que sucedió sobre el Jordán, que es misterioso, no queda perfectísimamente explicado en un esquema meramente de los 7 sacramentos, de la teología sacramental. Ya os dije que para muchos es un poco que no saben qué hacer con algo que parece un sacramento, pero no lo es. Sin embargo, desde esta perspectiva sí que se arroja luz. No es meramente bajo una perspectiva de la teología de los 7 sacramentos cómo se entiende lo que ocurre sobre las aguas, sino que es algo más amplio de lo que nos podemos beneficiar todos en la oración, en la escucha, en ese agua invisible. Entonces comprendemos lo que dice el Evangelio. En aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y justo cuando salía del agua, vio los cielos que se abrían, que se desgarraban. Desgarraban sería la palabra exacta. Y el Espíritu descendiendo como una paloma sobre él. Y una voz vino desde el cielo: tú eres mi Hijo, el amado. Contigo estoy muy complacido. Este misterio, tenemos que aprovecharnos un poco todos los que estamos en esta iglesia. No va a ser tan formidable lo que va a descender sobre nosotros como sobre Jesús. Pero un poco tenemos que tener esa ambición y entender a través de lo que he dicho, del agua que purifica, del corazón nuevo, de todo eso que he dicho incluso del Antiguo Testamento, entenderemos mejor la realidad de la gracia del Nuevo Testamento. Y cómo no todo se reduce a los 7 sacramentos. La realidad del bautismo de Jesús en el Jordán es algo único, una sola vez, irrepetible. Irrepetible. A nadie se le va a decir: te voy a dar el sacramento del bautismo de Jesús en el Jordán, que es purificación, que viene el Espíritu Santo. No, fue una cosa única para él. No es ninguno de los 7 sacramentos. Sin embargo, todos los cristianos podemos pedir un poco de ese misterio en nuestras vidas. Y porque esto está colocado en el comienzo del tiempo ordinario de este año 2018, es por lo que he querido que todos nosotros pensáramos un poco acerca de esto. Que tengamos esta ambición que nos acompaña. Los hombres tienen muchas ambiciones. Esta es la gran ambición que tenemos que tener nosotros. Y todos podemos conseguir más o menos de esto.
que el Espíritu Santo hoy descienda sobre todos los que estamos ante el altar.